El teléfono vibró y, en ese pequeño temblor de bolsillo, el fútbol europeo entendió que no todo gira alrededor del escudo más pesado del planeta. La noticia cayó como un rayo seco en un cielo que muchos daban por despejado. Luis Díaz había dicho no al Real Madrid, y lo había hecho con una convicción que dejó a directivos, tertulianos y aficionados mirando a vacío como quien acaba de perder una muela sin anestesia. No fue un rumor más, no fue una filtración tibia ni un desliz de redes sociales. Fue un movimiento de esos que obligan a detener la cinta, rebobinar y preguntarse qué está cambiando en el fútbol moderno para que una respuesta así sea posible. Durante décadas, el Real Madrid ha sido algo más que un club. Ha sido un imán, una promesa, una narrativa de grandeza que se alimenta a sí misma. Decir no a ese imán no es sencillo, y menos cuando la propuesta llega envuelta en la historia, el marketing global y la tentación de jugar en un estadio que se ha acostumbrado a los finales felices. Por eso la decisión de Luis Díaz no solo sorprendió, sino que incomodó, porque cuestiona una verdad asumida, esa que dice que todos los caminos del talento terminan, tarde o temprano, en Chamartín. Y resulta que no siempre. Para entender la magnitud del golpe hay que detenerse un momento en quién es Luis Díaz y qué representa. No hablamos de un futbolista más, de esos que brillan una temporada y luego se diluyen en el siguiente proyecto. Hablamos de un extremo que se hizo a sí mismo a fuerza de desborde, sacrificio y una alegría competitiva que contagia. Un jugador que salió de un contexto donde el fútbol era, antes que espectáculo, una salida. Su recorrido desde Barrancas hasta la élite europea no fue una autopista iluminada, sino una carretera con baches, curvas y peajes emocionales. Esa biografía pesa cuando llega el momento de elegir. El Real Madrid no llamó a cualquier puerta. Llamó a la de un futbolista en plena madurez competitiva, con hambre intacta y un presente sólido en la Premier League. Llamó con la promesa de títulos, foco mediático y una camiseta que convierte a cualquiera en protagonista global. Y aún así, la respuesta fue no. Un no que no sonó a capricho ni a estrategia negociadora, sino a decisión meditada. Ahí está la clave. No fue un portazo teatral, fue un cierre firme y educado, de esos que duelen más porque no dejan resquicio para la ilusión. La sorpresa mundial no se explica solo por la negativa, sino por el contexto. El mercado llevaba semanas cocinando la idea. Analistas ajustando esquemas, vídeos de mejores jugadas con música épica, debates sobre encaje táctico y dorsales disponibles. Todo parecía alineado para que el relato se completara. Y de pronto, el relato se rompió. El fútbol, ese animal indomable, recordó que no siempre obedece al guión. Y eso, aunque a algunos les cuesta admitirlo, es una buena noticia. ¿Por qué Luis Díaz dijo no? La pregunta se convirtió en un eco persistente. Algunos buscaron razones económicas, otros hablaron de jerarquías, de competencia interna, de proyectos deportivos. La verdad es que no hay una sola explicación, sino un mosaico de factores que, juntos, dibujan una decisión coherente. El primero es el proyecto actual. Cuando un jugador siente que es importante, que su rol no es accesorio, que el entrenador confía y el vestuario acompaña, la idea de cambiar no siempre seduce. La estabilidad, esa palabra poco sexy en el fútbol de hoy, pesa más de lo que parece. Luego está el momento personal. No todos los relojes marcan la misma hora. Hay futbolistas que llegan al Real Madrid como culminación, otros como trampolín, otros como prueba. Luis Díaz parece entender su carrera como un proceso donde cada paso debe tener sentido, no solo brillo. Elegir cuándo y dónde dar el salto no es cobardía, es inteligencia. Y sí, también hay que decirlo, decir no a Madrid requiere una seguridad interior que no se aprende en academias. El aspecto táctico tampoco es menor. El Real Madrid es una máquina que exige adaptación inmediata. El margen de error es mínimo y la competencia feroz. En ese ecosistema, no todos los perfiles encajan de la misma manera. Díaz es un extremo de ritmo, desborde y trabajo sin balón, alguien que necesita continuidad para explotar. Entrar en una rotación compleja, con nombres y egos, implica riesgos. A veces el mejor fichaje es el que no se hace, y la mejor transferencia es la que se evita. Pero hay algo más profundo, algo que va más allá de pizarras y contratos. Hay una narrativa personal que se protege. Luis Díaz no es solo un futbolista, es un símbolo para muchos. Representa la posibilidad de llegar, sin renunciar a la identidad. Decir no al club más poderoso del mundo es, en cierto modo, decir sí a uno mismo. Es afirmar que el éxito no tiene una única forma, ni un único escudo. Y ese mensaje, guste o no, resuena. Mientras tanto, la reacción fue un espectáculo en sí misma. Redes sociales ardiendo,
Programas especiales improvisados, titulares en mayúsculas. Algunos lo celebraron como un acto de valentía, otros lo criticaron con ese tono paternalista que asume que el jugador no sabe lo que hace. Hubo quien habló de traición al sueño, como si el sueño fuera un contrato estándar y no una construcción íntima. El fútbol moderno vive de emociones rápidas, y esta decisión las activó todas. En medio del ruido, conviene respirar y analizar. El Real Madrid seguirá siendo el Real Madrid mañana. Luis Díaz seguirá siendo Luis Díaz. El mundo no se detuvo, pero sí se reacomodó un poco, porque cada negativa de este calibre ajusta el mercado, reequilibra expectativas y recuerda a los clubes que el poder ya no es absoluto. Los jugadores tienen voz, proyecto y, sobre todo, criterio. Y cuando lo ejercen, el sistema se ve obligado a escucharlos. Hay un detalle que pasó casi desapercibido y que merece atención. La forma. No hubo filtraciones hirientes ni declaraciones incendiarias. Hubo respeto. Eso habla de profesionalismo y de una comprensión madura del juego. En un entorno donde la teatralidad vende, optar por la sobriedad es casi revolucionario. Y sí, también es una lección para quienes confunden ambición con ansiedad. Si ya estás flipando con cómo una sola decisión puedes acudir a medio continente futbolístico, suscríbete, porque lo que viene después de este tipo de movimientos suele ser aún más revelador. El fútbol no se explica solo en goles, se explica en decisiones. La historia de Luis Díaz y el Real Madrid, tal como quedó, abre un debate interesante sobre el poder de elección. Durante años, los grandes clubes dictaban el ritmo y los jugadores se acomodaban. Hoy el tablero es más complejo. Hay proyectos sólidos fuera del eje tradicional, hay ligas que compiten, hay entrenadores que construyen identidades atractivas. Decir no ya no es un sacrilegio, es una opción legítima. También obliga a revisar el concepto de éxito. ¿Es ganar más títulos o ser protagonista? ¿Es acumular portadas o construir legado? No hay respuestas universales, y eso es lo fascinante. Cada carrera es un ensayo único. Luis Díaz parece haber entendido que su valor no depende de un fichaje concreto, sino de la coherencia de sus decisiones. Y esa coherencia, en el largo plazo, suele dar frutos. El impacto en el mercado fue inmediato. Otros clubes tomaron nota. Los agentes recalibraron discursos. Los aficionados, incluso los más escépticos, comenzaron a aceptar que el mapa del poder está cambiando. No de forma abrupta, pero sí constante. El fútbol, como la vida, evoluciona cuando alguien se atreve a ir contra la inercia. Hubo, por supuesto, intentos de minimizar la noticia. Voces que dijeron que no era el momento, que ya habrá otra oportunidad, que el Madrid siempre vuelve. Puede ser, o puede que no. Lo importante no es el futuro hipotético, sino el presente real. Y el presente dice que un jugador top eligió quedarse donde se siente pleno. Eso, en una industria que a veces olvida el factor humano, es significativo. No faltaron quienes buscaron teorías alternativas. Que si presión del entorno, que si promesas incumplidas, que si estrategias de negociación. Es el precio de cualquier decisión relevante. Pero a veces la explicación más sencilla es la correcta. A veces alguien dice no porque, simplemente, no quiere. Y aceptar eso es un ejercicio de madurez colectiva. El relato también invita a mirar hacia dentro. ¿Cuántas veces asumimos que hay una única opción válida? ¿Cuántas veces despreciamos caminos alternativos por no ser los más obvios? El fútbol, espejo exagerado de la sociedad, nos devuelve estas preguntas con goles y contratos. Luis Díaz, sin pretenderlo, puso un espejo frente a todos. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Y porque entender el fútbol de hoy requiere ir más allá del marcador y escuchar las historias que se esconden detrás de cada decisión. A nivel deportivo, la negativa obliga al Real Madrid a reajustar planes, buscar otros perfiles, explorar otras soluciones. Nada dramático para un club acostumbrado a reinventarse, pero sí un recordatorio de que no todo está bajo control. Y eso, aunque incomode, también humaniza a las instituciones. Para Luis Díaz, el desafío continúa. Decir no es solo el inicio de una responsabilidad mayor. Mantener el nivel, justificar la decisión, seguir creciendo. El fútbol no perdona la complacencia. Pero si algo ha demostrado este jugador es capacidad de trabajo y resiliencia. La presión existe, pero no parece asustarle. Al contrario, parece motivarle. El final de esta historia no es un cierre definitivo, es una pausa significativa. Un capítulo que se recordará cuando se hable de la autonomía del futbolista moderno. Cuando se analice cómo el poder se redistribuye,
como las carreras se diseñan con más intención. No sabemos qué pasará mañana, pero hoy la imagen es clara. Un jugador miró al gigante a los ojos y dijo no sin temblar. Y quizá ahí radica la verdadera sorpresa mundial. No en la negativa en sí, sino en la serenidad con la que se produjo. En la sensación de que el fútbol, pese a todo, aún puede sorprendernos sin necesidad de fuegos artificiales. Solo con una decisión honesta, bien pensada y ejecutada con respeto. El telón cae con una certeza incómoda para algunos y liberadora para otros. El fútbol no pertenece solo a los escudos, pertenece a quienes lo juegan. Y cuando uno de ellos decide trazar su propio camino, el ruido es inevitable, pero el mensaje perdura. Porque a veces, el acto más revolucionario no es fichar por el más grande, sino elegir con quién quiere serlo, porque ese mensaje, aunque parezca simple, está cargado de matices que merecen ser desmenuzados con calma, sin prisas y sin la ansiedad del titular urgente. Elegir con quién quiere ser grande no es una frase bonita para cerrar un vídeo, es una declaración de principios que choca frontalmente con décadas de automatismos futbolísticos. Durante mucho tiempo, el camino parecía prescrito. Destacar, llamar la atención del gigante, firmar, adaptarse como se pueda. Y si no funcionaba, siempre quedaba la excusa del contexto, del sistema, del momento equivocado. Luis Díaz, con su negativa, rompe ese ciclo mental y obliga a replantear algo incómodo. Tal vez no todos los talentos necesitan pasar por el mismo molde para validar su grandeza. Detrás de esa decisión hay conversaciones largas, silencios incómodos y reflexiones que no salen en ningún comunicado oficial. Hay llamadas con el entorno cercano, con personas que no viven del fútbol pero que entienden al futbolista mejor que cualquier directivo. Hay preguntas que no se responden con cifras ni con palmarés, preguntas del tipo donde voy a ser yo mismo, donde voy a disfrutar compitiendo, donde mi juego va a respirar en lugar de encogerse. Y esas preguntas, aunque no venden camisetas, pesan toneladas cuando llega el momento de decidir. También hay un factor emocional que suele minimizarse porque no encaja bien en los análisis fríos. El sentimiento de pertenencia. Cuando un jugador siente que el club en el que está no lo ve como una pieza intercambiable, sino como parte esencial del relato, eso genera un vínculo difícil de romper. No se trata solo de minutos en el campo, sino de confianza explícita, de respaldo en los momentos malos, de saber que un error no te convierte automáticamente en sospechoso. En ese terreno, muchos proyectos llamados medianos juegan con ventaja frente a los colosos, porque ofrecen algo que el poder absoluto no siempre garantiza: paciencia. La negativa de Luis Díaz también desnuda una realidad incómoda para el discurso dominante. El Real Madrid no es el destino natural de todos los jugadores del mundo. Es uno de los destinos posibles, quizá el más icónico, pero no el único ni necesariamente mejor para cada perfil. Asumir eso no resta grandeza al club, la contextualiza. Y contextualizar es sano, aunque a algunos les provoque urticaria. Hay quienes interpretaron el no como un desafío directo, casi como un gesto de rebeldía. Pero eso es leer la situación con lentes equivocadas. No fue un acto contra el Madrid, fue un acto a favor de sí mismo. La diferencia es sutil pero crucial. En el fútbol, como en la vida, no todo lo que no eliges es algo que rechazas con desprecio. A veces simplemente eliges otra cosa. Y punto. Ese matiz explica también la ausencia de dramatismo. No hubo necesidad de justificar la decisión con grandes discursos ni de venderla como un acto heroico. La serenidad fue casi desconcertante. Como si para Luis Díaz la decisión estuviera tan clara que no mereciera espectáculo. Y eso, en un ecosistema que vive del exceso, resulta casi subversivo. Otro detalle que conviene subrayar es el impacto silencioso en otros jugadores. Porque aunque no lo digan públicamente, muchos toman nota. Observan cómo se recibe una negativa así, cómo se gestiona la presión mediática, cómo el mundo no se acaba. Y ese aprendizaje colectivo es más influyente de lo que parece. Cada precedente amplía el margen de libertad del siguiente. El fútbol avanza también por imitación, por ejemplos que rompen el miedo. Desde el punto de vista del aficionado neutral, hay algo refrescante en todo esto. Ver que el mercado no es una cinta transportadora automática. Que aún hay espacio para decisiones que no obedecen al algoritmo del éxito inmediato. Que el relato no siempre se escribe desde las oficinas más grandes. En tiempos de sobreexposición, la sobriedad se vuelve casi elegante. Incluso el debate táctico, que parecía agotado, cobra otra dimensión. Porque no se trata solo de encajar en un sistema, sino de crecer dentro de él. Un jugador como Luis Díaz necesita un entorno que potencie sus virtudes sin domesticar su esencia.
Su juego vive del desequilibrio, del riesgo controlado, de la insistencia. No todos los contextos toleran eso de la misma manera. Y entenderlo es una muestra de madurez futbolística. El rechazo también desmonta la idea de que decir no es cerrarse puertas. A veces ocurre lo contrario. Decir no en el momento adecuado refuerza tu valor, clarifica tu identidad y envía un mensaje potente al mercado. No uno de arrogancia, sino de claridad. Los clubes saben con quién tratan, qué tipo de jugador tienen delante. Y eso, paradójicamente, genera respeto. Hay un último aspecto, menos comentado pero igualmente relevante. El ejemplo que se proyecta hacia abajo, hacia los jóvenes que empiezan. En un deporte donde se idolatra el fichaje rimbombante, ver que una carrera puede construirse desde la coherencia es pedagógico. No todos llegarán a un gigante, ni falta que hace. El éxito no es una plantilla predeterminada, es una combinación de talento, contexto y decisiones bien tomadas. Así, sin avanzar un solo paso en el calendario, la escena queda congelada en un instante cargado de significado. Un instante donde el ruido se mezcla con la reflexión, donde poder escucha un no claro, donde un futbolista firma su camino sin levantar la voz. No hay celebración ni lamento, solo una constatación tranquila. El fútbol sigue siendo imprevisible cuando alguien se atreve a decidir desde la convicción y no desde la presión. Y esa, aunque algunos prefieran ignorarlo, es una de las mejores noticias que puede recibir este deporte. Esa imprevisibilidad no nace del caos, sino de una suma de decisiones conscientes que, vistas en conjunto, revelan una lógica interna muy sólida. En el caso de Luis Díaz, esa lógica se apoya en una comprensión poco común de su propio rol dentro del ecosistema futbolístico. No se ve como una pieza que debe encajar a cualquier precio en el engranaje más grande, sino como un motor que necesita el combustible adecuado para rendir al máximo. Y eso implica reconocer límites, contextos y tiempos, algo que no todos están dispuestos a hacer cuando el foco apunta directo al escenario más luminoso. El fútbol moderno ha sofisticado su discurso, pero sigue arrastrando una idea antigua, que el prestigio se hereda por proximidad. Si juegas con los mejores, eres mejor. Si vistes el escudo más famoso, tu valor se multiplica. Hay parte de verdad en eso, sería ingenuo negarlo, pero también hay una trampa. El brillo excesivo puede cegar, y no todos los talentos florecen bajo la misma intensidad. Algunos necesitan margen para equivocarse, otros necesitan sentirse imprescindibles, otros requieren un entorno que confíe más en el proceso que en el resultado inmediato. Luis Díaz parece pertenecer a esa categoría. La decisión también revela una lectura fina del momento competitivo. No del mercado, sino del juego. Porque más allá de nombres propios y contratos, el fútbol se juega en dinámicas, en sociedades, en automatismos que se construyen con tiempo. Romper eso implica empezar de cero en muchos aspectos, y no siempre es el mejor negocio deportivo, aunque lo sea en términos de imagen. Entender cuándo continuar es tan importante como saber cuándo cambiar. Hay un punto casi filosófico en todo esto. El valor de decir, no cuando todo a tu alrededor te empuja a decir sí. Esa presión no es abstracta. Viene de expectativas externas, de relatos prefabricados, de la idea de que rechazar al gigante es una oportunidad desperdiciada. Pero esa narrativa olvida algo esencial. Las oportunidades no son universales, son personales. Lo que para uno es el escenario perfecto, para otro puede ser un laberinto. En ese sentido, la serenidad de la decisión no es casual. Habla de un futbolista que no necesita validación constante para saber dónde está parado, que entiende que su carrera no se define por un solo movimiento, sino por la coherencia de muchos. Esa perspectiva es rara en un deporte donde el corto plazo manda y la paciencia cotiza a la baja. Por eso sorprende, por eso incomoda. También es interesante observar cómo el silencio, en este caso, comunica más que cualquier declaración. No hubo necesidad de explicar en exceso, de convencer a nadie. La ausencia de ruido fue casi un mensaje en sí mismo. Como si la decisión no buscara aplausos ni comprensión universal, solo ser ejecutada. Y en un entorno saturado de discursos, esa economía de palabras resulta elocuente. El entorno del jugador, tan señalado a menudo como fuente de conflictos, aparece aquí como un elemento de equilibrio. No como un muro ni como un altavoz, sino como un espacio de reflexión. Cuando las decisiones se toman desde la calma y no desde la urgencia, suelen resistir mejor el paso del tiempo, incluso cuando generan controversia inicial. Desde fuera, algunos intentaron leer la situación como una derrota simbólica para el club que recibe el no. Pero esa lectura es simplista. El poder no se mide solo en capacidad de fichar,
sino también en cómo se reacciona cuando no se logra. Y en ese sentido, el episodio deja una lección implícita sobre la necesidad de aceptar que el fútbol ya no es un juego de suma cero, que uno no resta necesariamente, simplemente redefine el escenario. Para el aficionado que observa con atención, hay algo casi pedagógico en este momento detenido. Una invitación a cuestionar automatismos, a mirar más allá del escudo y del titular, a entender que detrás de cada decisión hay capas de análisis que no siempre se ven, pero que existen. Y que el fútbol, cuando se mira así, gana profundidad. Si este tipo de historias te hacen ver el juego con otros ojos, quédate por aquí y suscríbete, porque entender el fútbol de verdad pasa por detenerse en estos detalles que no caben en un resumen de 90 segundos. La escena, congelada en este punto exacto, no necesita un desenlace inmediato para ser significativa. Ya ha cumplido su función. Ha sacudido certezas, ha abierto debates y ha recordado algo básico pero olvidado. Los jugadores no son solo activos, son personas que deciden. Y cuando lo hacen desde la convicción, el eco se escucha mucho más lejos de lo que parece. No hay épica exagerada ni tragedia escondida. Solo una elección firme, bien pensada y ejecutada sin estridencias. En un fútbol que a menudo confunde grandeza con ruido, ese gesto silencioso tiene un peso específico enorme. Porque demuestra que, incluso bajo la presión más intensa, aún es posible elegir el propio camino sin pedir permiso. Y esa idea, por sí sola, ya explica por qué todo el mundo se quedó mirando, en silencio, cuando llegó el no.